Mi novia me abandona por nuestro vecino, pero vuelve embarazada rogándome por criar a su bebé juntos. Me llamo Gabriel, tengo 29 años, y esta es la historia de cómo la vida puede cambiar drásticamente en cuestión de meses. Soy diseñador gráfico freelance y vivo en un departamento modesto, en un edificio tranquilo a las afueras de la ciudad. Siempre he llevado una vida sencilla, centrada en mis pasatiempos y mi trabajo. Mi día a día estaba compuesto por largas horas frente a la computadora, tardes de lectura y salidas ocasionales a correr en el parque cercano. Hace 3 años conocí a Daniela, una mujer que cambiaría mi vida por completo. Daniela tenía 26 años cuando nos conocimos. Era vibrante, carismática y dueña de una sonrisa que parecía iluminar cada rincón de la habitación. Sus ojos verdes brillaban con entusiasmo y su cabello castaño caía en ondas suaves que siempre parecían perfectamente acomodadas. Su energía contrastaba completamente con mi personalidad más reservada, pero quizá eso fue lo que nos unió en un principio. Nos conocimos un día cualquiera en el ascensor del edificio donde ambos vivíamos. Ella bajaba con prisa, hablando por teléfono, mientras yo subía con un paquete de trabajo. Nuestras miradas se cruzaron por un instante, y ella, con su forma despreocupada, me lanzó una sonrisa y un hola. Ese gesto sencillo marcó el comienzo de nuestra relación. Daniela y yo comenzamos a salir después de varios encuentros casuales. Nos veíamos en la cafetería del barrio, intercambiando historias de nuestras vidas. Ella trabajaba como organizadora de eventos, lo que explicaba su naturaleza extrovertida y su habilidad para manejar varias cosas al mismo tiempo. Siempre hablaba de sus sueños, de querer viajar y de cómo disfrutaba conocer personas nuevas. Yo, en cambio, era más tranquilo. Me gustaba escucharla hablar, disfrutar de su entusiasmo y ver cómo lograba encontrar la belleza en cosas cotidianas. Aunque éramos diferentes en muchos aspectos, sentí que nuestra relación nos complementaba. Ella traía emoción a mi vida, y yo le daba estabilidad. Con el tiempo, nuestra relación se hizo más seria. Daniela pasaba cada vez más tiempo en mi departamento, ayudándome a decorarlo y haciéndolo sentir más como un hogar. No era perfecto, pero en ese momento parecía que ambos estábamos en sintonía. En nuestro edificio vivía un hombre llamado Esteban. Era un tipo carismático, de esos que parecen tenerlo todo bajo control. Alto, atlético, con una sonrisa confiada y siempre rodeado de personas. Esteban vivía en el piso de arriba y parecía conocer a todos en el edificio. Siempre tenía algo que decir o una broma lista para cualquier ocasión. Al principio, Esteban no era más que un conocido para mí. Nos saludábamos en los pasillos y ocasionalmente intercambiábamos algunas palabras. Sin embargo, Daniela parecía haber encontrado en él a un nuevo amigo. Me dijo que Esteban la ayudaba con consejos sobre ejercicio y alimentación, y que además era alguien divertido con quien hablar. No vi nada malo en su amistad al principio. Después de todo, confiaba en Daniela y en nuestra relación. Pensé que era normal que tuviera otras amistades fuera de nuestra relación, pero hubo momentos en los que no podía evitar sentir cierta incomodidad. Nuestra relación siguió avanzando, y Daniela y yo comenzamos a hablar de planes a futuro. Ella mencionaba constantemente que quería mudarse conmigo de manera definitiva. Aunque ya pasaba más tiempo en mi departamento que en el suyo, esta conversación marcaba un paso importante para ambos. Hablábamos de matrimonio, de hijos y de cómo sería nuestra vida juntos. Yo estaba emocionado por el futuro que imaginábamos. Sin embargo, con el tiempo, empecé a notar pequeños cambios. Daniela parecía estar más distraída, pasaba más tiempo en su teléfono y, aunque seguíamos compartiendo momentos juntos, había una cierta distancia que no podía ignorar. Me decía a mí mismo que todo estaba bien, que solo era mi imaginación, y seguía confiando en ella plenamente. Después de todo, no quería ser el tipo de persona que dudara de la mujer que amaba. Fue en esta etapa cuando comencé a notar cosas que, aunque pequeñas, despertaron cierta inquietud en mí. Daniela estaba cada vez más absorta en su teléfono, riendo o escribiendo mensajes largos mientras yo estaba sentado al otro lado del sofá. No era algo fuera de lo común, pero la frecuencia con la que ocurría empezó a aumentar. Había veces en las que ella se levantaba tarde por la noche para responder mensajes o tomaba llamadas en el balcón, diciendo que eran cosas del trabajo. Cuando le preguntaba, siempre tenía una respuesta convincente: es una cliente difícil o mi jefe quiere coordinar un evento de última hora. Aunque no quería ser paranoico, no podía ignorar cómo este comportamiento comenzaba a afectar nuestra dinámica.
Las noches que solíamos pasar juntos viendo películas o cocinando se habían reducido considerablemente. Ahora, parecía que siempre estaba ocupada con algo más. Con el paso de las semanas, la distancia entre nosotros se hizo más evidente. Daniela comenzó a cancelar planes que habíamos hecho con excusas que sonaban plausibles, pero que cada vez eran más frecuentes. Las salidas al cine o a cenar se convirtieron en recuerdos lejanos. En su lugar, ella prefería quedarse en casa o salir por trabajo sin mucha explicación. Un día, regresó a casa más tarde de lo usual, con el cabello despeinado y una sonrisa que trató de ocultar al verme. Cuando le pregunté cómo había estado su día, me dio una respuesta vaga, desviando la conversación rápidamente hacia otros temas. Esa noche, el nudo en mi estómago se hizo más fuerte. Comencé a cuestionar si realmente todo estaba bien o si simplemente estaba ignorando algo que era evidente. Pero me aferré a la idea de que confiaba en ella, que era solo mi imaginación jugando en mi contra. Finalmente, la verdad salió a la luz de la manera más dolorosa posible. Una noche, mientras Daniela estaba en la ducha, su teléfono sonó. Era un mensaje de Esteban, el vecino del piso de arriba. El mensaje era corto, pero lo suficiente para que todo encajara: ya quiero verte otra vez, hermosa. Mi corazón se detuvo. Todo lo que había intentado ignorar durante semanas estaba ahí, frente a mí, en una pantalla pequeña. Daniela no estaba trabajando más horas ni ocupada con proyectos importantes. Estaba engañándome con Esteban, y yo había estado ciego ante todo. El mensaje que leí en el teléfono de Daniela fue como un golpe en el estómago. Me quedé mirando la pantalla por unos segundos, con la mente en blanco, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Había ignorado señales, había confiado ciegamente, y ahora toda esa confianza se desmoronaba frente a mí. No quise confrontarla de inmediato. Necesitaba tiempo para pensar, para ordenar mis emociones y decidir qué hacer. Cuando salió de la ducha, fingí que no había visto nada. La observé mientras se sentaba en el sofá, como si nada hubiera pasado, riendo de un video en su teléfono. En ese momento me di cuenta de que no solo me había traicionado, sino que lo había hecho sin el menor remordimiento. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama mirando al techo, preguntándome cómo había llegado a ese punto. Había dado todo por nuestra relación. Me había abierto emocionalmente, algo que nunca había sido fácil para mí, y ella lo había tirado por la borda. La confrontación llegó al día siguiente. Daniela estaba preparando café en la cocina cuando decidí hablar. Mi voz temblaba al principio, pero luego se llenó de firmeza. ¿Desde cuándo estás viendo a Esteban?, le pregunté sin rodeos. Su reacción fue de sorpresa inicial, seguida de una risa nerviosa. ¿Qué? ¿De qué hablas, Gabriel? No tenía intención de prolongar el enfrentamiento. Saqué mi teléfono y le mostré el mensaje que había leído. Su rostro cambió de inmediato. La seguridad que siempre mostraba desapareció, y en su lugar vi miedo y culpa. Déjame explicarte, empezó a decir, pero no quería escuchar excusas. ¿Explicarme qué? ¿Qué me mentiste durante semanas? Que todo este tiempo estuviste jugando conmigo mientras salías con nuestro vecino, respondí, mi voz alzándose. Daniela intentó justificar sus acciones, diciendo que no había sido nada serio y que Esteban solo la hacía sentir escuchada. Pero para mí, sus palabras eran solo ruido. Había cruzado una línea que no se podía deshacer. Al final de la discusión, Daniela tomó sus cosas y se fue. Dijo que necesitaba tiempo para pensar, pero yo sabía que eso era solo una excusa para irse con Esteban. En ese momento, sentí una mezcla de alivio y devastación. Por un lado, ya no tenía que lidiar con su traición cara a cara, pero por otro, estaba enfrentando el dolor de haber perdido a alguien que amaba. Los días que siguieron fueron un caos emocional. Mi departamento, que antes había sido un refugio, ahora se sentía vacío y frío. Cada rincón me recordaba a Daniela, su taza favorita en la cocina, las plantas que había insistido en traer, incluso el perfume que aún flotaba en el aire. Decidí enfocarme en mi trabajo y en mí mismo. Pasaba horas frente a la computadora, diseñando sin descanso, intentando llenar el vacío que había dejado su ausencia. También empecé a correr más seguido, usando el ejercicio como una forma de liberar mi frustración. Mis amigos, al enterarse de lo que había pasado, fueron un gran apoyo. Me invitaron a salir, me escucharon desahogarme y me recordaron que merecía algo mejor. Aunque sus palabras eran reconfortantes, había una parte de mí que seguía sintiendo que de alguna manera había fallado.
Pasaron 3 meses desde que Daniela se fue, y mi vida empezaba a estabilizarse, o eso creía. Aunque aún sentía su ausencia, me obligaba a seguir adelante. Había adaptado mi rutina para llenar los huecos que dejó, y aunque era difícil, me sentía más fuerte cada día. Una tarde, después de un largo día de trabajo, volvía a mi departamento con una bolsa de supermercado en una mano y el teléfono en la otra. Mientras caminaba por el pasillo, levanté la vista y me encontré con alguien que no esperaba ver nunca más, Daniela. Estaba ahí, parada frente a mi puerta, y mi corazón se detuvo por un instante. Lo primero que noté fue su aspecto. Parecía diferente, agotada, como si no hubiera dormido en semanas. Pero lo que más llamó mi atención fue su vientre. Daniela estaba embarazada, y no había manera de ignorarlo. Gabriel, necesitamos hablar, dijo con una voz débil, casi temblorosa. No sabía cómo reaccionar. Mis emociones eran un torbellino, sorpresa, rabia, confusión. ¿Cómo se atrevía a volver después de todo lo que había hecho? ¿Y ahora, embarazada? No podía moverme ni articular palabra, así que simplemente abrí la puerta del departamento y dejé que entrara. Una vez dentro, Daniela comenzó a hablar. Su voz temblaba mientras explicaba lo que había pasado desde que se fue. Según ella, las cosas con Esteban no habían salido como esperaba. Después de unas semanas, él comenzó a distanciarse, y cuando le dijo que estaba embarazada, la dejó sin miramientos. Gabriel, no sé qué hacer. No tengo a nadie más, dijo, rompiendo en llanto. Por un momento, me sentí dividido. Una parte de mí quería consolarla, pero otra, mucho más fuerte, no podía olvidar todo el dolor que me había causado. Intenté mantener la compostura mientras ella continuaba. Este bebé, podría ser tuyo, agregó de repente, mirando al suelo con vergüenza. Sus palabras me golpearon como un martillo. La posibilidad de que el bebé fuera mío complicaba aún más las cosas. Sentí una mezcla de incredulidad y rabia, pero también un pequeño atisbo de duda. ¿Y si decía la verdad? Esa noche fue una de las más largas de mi vida. Daniela seguía hablando, tratando de justificar sus acciones y pidiéndome otra oportunidad. Según ella, se había dado cuenta de cuánto me amaba y quería que empezáramos de nuevo. Podemos criar a este bebé juntos, Gabriel. Podemos ser una familia, dijo, con lágrimas en los ojos. Quería gritarle que no tenía derecho a pedirme eso, que había destrozado cualquier posibilidad de confianza entre nosotros. Pero me quedé en silencio, intentando procesar todo. Necesito tiempo para pensar, fue lo único que pude decir antes de que se fuera. Esa noche, me senté en el sofá y dejé que todas las emociones me invadieran. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero también sabía que no podía dejarme llevar solo por la compasión. Mi dignidad estaba en juego, y no podía ignorarlo. En los días siguientes, decidí enfrentar la situación de manera lógica. Si había una posibilidad de que el bebé fuera mío, tenía que confirmarlo antes de tomar cualquier decisión. Contacté a un abogado para entender mis derechos y opciones, y también busqué un laboratorio donde pudiera realizarse una prueba de paternidad una vez que el bebé naciera. Mientras tanto, Daniela seguía intentando acercarse a mí. Me mandaba mensajes y dejaba notas en mi puerta, rogándome que le diera otra oportunidad. Pero yo me mantenía firme en mi decisión de no dejar que sus palabras me manipularan. La relación con Esteban también comenzó a salir a la luz entre los vecinos del edificio. Al parecer, él había dejado una estela de problemas antes de desaparecer y la gente comenzaba a ver a Daniela con otros ojos. Aunque no buscaba venganza, sentía cierta satisfacción al ver que la verdad empezaba a desenmascararla. El tiempo transcurrió lentamente. Mientras esperaba el nacimiento del bebé para realizar la prueba de paternidad, comencé a reconstruir mi vida. Daniela seguía intentando acercarse a mí, pero mantenía mi distancia. No respondía a sus mensajes, y cuando intentaba verme, dejaba claro que nuestra relación había terminado. Mi prioridad era aclarar la situación del bebé, nada más. Finalmente, llegó el día. Daniela dio a luz a una niña. Cuando me enteré, sentí una mezcla de emociones difíciles de describir. Por un lado, estaba la posibilidad de que fuera mi hija, y por otro, el recuerdo de todo lo que Daniela había hecho. Acordamos realizar la prueba de paternidad cuanto antes. Fuimos al laboratorio, donde tomaron las muestras necesarias, y luego comenzó la espera más angustiante de mi vida. Durante esos días, traté de mantenerme ocupado, pero no podía evitar pensar en todas las posibilidades.
Cuando llegaron los resultados, no sabía cómo reaccionar. La niña no era mía. El alivio que sentí fue inmenso, pero también estaba acompañado de una tristeza inesperada. Aunque no quería que el bebé fuera mío, una parte de mí había comenzado a considerar lo que significaría ser padre. Le di los resultados a Daniela y le dejé claro que, con eso, nuestra historia estaba completamente terminada. No había nada más que hablar. Me agradeció por haber sido respetuoso durante el proceso, pero sus ojos mostraban algo más, derrota. Su manipulación había fracasado, y ahora tendría que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Hoy, estoy más feliz que nunca, la vida sigue, y aunque a veces nos pone obstáculos difíciles, siempre hay una manera de salir adelante, más fuerte y sabio que antes.